Buenos días, buenas tardes, buenas noches, maestro. Somos el equipo Alfa Buena Maravilla Onda Dinamita Escuadrón Lobo. Estamos conformados por José Enrique Candelero Durán, Alan Pérez Sánchez, Julio César Cano Pérez, Oliver Morales Mondragón, un servidor Alejandro Rajona Godoy, Janet del Carmen Bautista Hernández y Perla López Blasi. Hola, mi nombre es Oliver Morales Mondragón y yo les voy a hablar sobre la lista de materiales o Bills of Material de la Cámara de Crecimiento Vegetal. La siguiente, por favor. Aquí podemos apreciar la primera parte de una tabla. En esta están contabilizados todas por cantidades, artículos, proveedor, precio unitario y precio total de diferentes ramas. Por ejemplo, aquí podemos ver la de componentes eléctricos y electrónicos. Tenemos listados lo que vamos a usar en este campo, que va a ser una placa Arduino, sensor chip de estación de versión 5.0, sensor de temperatura y humedad, una pantalla LCD, electroválvulas de 1/2 pulgada, bomba de agua de 5 volts, LED de colores, push button, termostato, módulo Wi-Fi Bluetooth con cámara, modelo ESP32 y un compresor. La mayoría de estos artículos el proveedor va a ser Mercado Libre, exceptuando por el termostato que viene de parte de Amazon. Como vemos aquí, cada uno tiene su precio unitario, pero algunos vienen con otras cantidades, por ejemplo 3, 2 y así. Entonces el precio total se eleva. Y solo en este rubro ocupamos un presupuesto de 1930 con 10 centavos. La siguiente, por favor. Aquí vemos los apartados de esa continuación de la tabla. Vemos los componentes mecánicos y los materiales de construcción y complementos. En la parte de componentes mecánicos solo incluimos un artículo, que son las bisagras. Este consta de dos y su precio unitario sería de 35. En total de este grupo sería 70. Y nuestro proveedor es Mercado Libre. De ahí continuamos con los materiales de construcción y complementos. Aquí mayormente se centran los materiales que vamos a ocupar para la construcción de las dimensiones de nuestra cámara de crecimiento. Por ejemplo, viene lo que viene siendo las placas de aluminio de diferentes dimensiones, igual las planchas de triple y las planchas de unicel, cada uno con diferentes dimensiones. Nuestro proveedor de las planchas de triple y unicel va a ser The Home Depot. Como podemos ver, igual tenemos separado por precios unitarios y el precio total. Igual la placa de aluminio va a ser por un proveedor que se llama Aluminios JL. De ahí en fuera, lo demás que viene siendo las charolas de germinación, el alambre de cobre de 20 metros, 1 metro de manguera de media pulgada y el poliuretano de 65 por 114 por 1 centímetro, igual va a ser proveído por Mercado Libre con sus respectivos precios unitarios y totales. Y lo único que cambia es el evaporador de refrigeración, que viene por parte de nuestro proveedor AliExpress y tiene su precio unitario como nada más uno, es igual el precio total. Igual contamos con recipientes, paquete de tornillos, paquete de clavos y remaches, esto para unir así que la construcción que vamos a hacer. Y por último, los aspersores que vienen por parte de una empresa que se llama Cercoy. Tienen su precio unitario y su precio total. Y al finalizar, en el apartado de materiales de construcción tenemos un total de 6.391.69 centavos, que es el gasto en ese rubro. Pero aparte tenemos el total ya que nos va a costar construir la cama de crecimiento vegetal, que va a ser de 8.391.79 pesos. Y bueno, esto sería todo por parte de la lista de materiales.
No sé quién sigue a continuación. Bueno, ahora sí es lo que sería lo de los planos mecánicos. La siguiente, por favor. En esta primera parte, pues tenemos lo que es la vista de enfrente, la vista general de enfrente. Aquí, como se muestra en la segunda imagen, el termostato pues es el que se encarga de controlar la temperatura interior, y de igual forma podemos observar que están las bandejas. Las bandejas tienen unos orificios y que de igual forma nos sirve para el soporte de los recipientes con el abono y la semilla a germinar. Y en la parte de más abajo se muestra lo que es un desagüe en donde el agua se irá directo, y de igual forma será algún almacenamiento que está en el interior. La siguiente, por favor. En esta parte, pues la vista frontal de la cámara de germinación. Aquí podemos observar que en la parte superior están unos 3 aspersores que nos ayudarán a regar el agua para la semilla, al igual que en la parte de más atrás está un evaporador que se encargará del enfriamiento interno, y pues tenemos cámaras y sensores que nos ayudarán a monitorear el crecimiento y desarrollo de las semillas. Siguiente. Y lo dejo con mi compañero. Bueno, por parte de lo que viene siendo la estructura externa de lo que es la cámara de crecimiento vegetal, podemos encontrar que las dimensiones son 145 centímetros de alto por 80 centímetros de ancho y 90 centímetros de profundidad. Como se puede observar aquí en la vista trasera, tenemos por la parte trasera, valga la redundancia, eh, un, un conducto que dirige el almacenamiento de agua hacia el sistema de riego por la parte superior. Como mencionaba nuestro compañero, el sistema de riego pues tiene un desagüe que sirve como reutilización del agua también, que nuevamente al ir a la parte inferior recae nuevamente al almacenamiento de agua que está en la parte inferior. Lo que pueden observar ahí en la puerta es en el centro de la puerta es una pequeña pantalla LCD en la cual se muestra al usuario los datos de la cámara de germinación, como podría ser la temperatura interna y la humedad. Siguiente. Y bueno, de este lado podemos observar nuevamente las vistas laterales de la cámara de crecimiento vegetal. En la parte derecha podremos observar que hay un acrílico por el cual se permite la entrada de luz natural del exterior, asimismo como también al estar cerca de la cámara se puede observar se puede monitorear el crecimiento de las plantas que estén en el interior. Eh, Como se puede observar ahí también, la parte de abajo tenemos una pequeña compuerta que es la que sirve como acceso al sistema, perdón, sí, al sistema de almacenamiento de agua. Siguiente. Y bueno, en esta podemos observar cómo sería la vista del dispositivo desde atrás y también la vista superior, incluida las dimensiones de la anchura y la profundidad. Buenas tardes, mi nombre es José Enrique y le voy a hablar sobre la programación y el diagrama de flujo. Esta primera parte del diagrama de flujo nos habla del comportamiento que va a tener el programa de la cámara de crecimiento, el cual nos muestra que de un inicio nos pregunta si la cámara de crecimiento está encendida. Si es sí, se activarán los sensores y empezará la lectura para empezar a trabajar. Si no, es necesario apretar el botón de encendido. En continuación de la medida de los sensores, la siguiente cuestionamiento es de la cámara será si el suelo está húmedo. Si el suelo está húmedo, termina el proceso, pero si no, hace la lectura de suelo seco, activa el sistema de riego. Y aquí viene una segunda como cuestionante o condición, que es que si tiene agua almacenada en el dispositivo. Si es así,
se procederá a regar las plantas y las plantas estarán regadas y terminará el ciclo. De no ser así, el dispositivo alertará de tener que almacenar aguas para poder regar las plantas. Otra de la condición de la cámara de crecimiento, parecido a la anterior, es si el sistema está encendido o no, pero en este caso para activar los termostatos y los sensores de temperatura para indicar la temperatura dentro de la cámara de crecimiento y poder hacer los ajustes al termostatos correspondientes. Y empieza el cuestionamiento de que si la temperatura establecida es la deseada, entonces se obtiene el rango de temperatura deseado y termina el ciclo. De no ser así, se revisa la temperatura, se activa el sistema de refrigeración y vuelve a la condición de si la temperatura se cumple o no. Esto para el diagrama de flujos. En el paso de la programación, se empieza con incluir las librerías para el display LCD y la declaración de variables que serán importantes para la programación. Por ejemplo, en el caso de la ESAC, que es estado actual, es mi condición para definir si el dispositivo está encendido o apagado. Después de declarar las variables, se define el tipo de función que van a tener cada pin o cada variable. Para iniciar la programación como tal del ciclo de la cámara de crecimiento, he utilizado la variable de estado actual, apretando un botón para cambiar el valor. Y si el valor es 1 o sea encendido, empezaré a realizar las acciones de encender la pantalla LCD, de empezar a medir el nivel de agua, de la humedad, la lectura de las temperaturas, para hacer los respectivos cálculos y respectivas acciones. Una vez encendida, la máquina empezará a verificar las condiciones, cuáles se cumplen y cuáles no, en cuestión de humedad y de temperatura y del nivel del agua. Y las condiciones para cuando la máquina está apagada, pues que todo sea cero y todo se desactive. En el caso de la cámara es un código más genérico, donde en la primera parte incluimos las librerías y la información de la red Wi-Fi del usuario para que ésta esté conectada con la cámara y la configuración de pines. En la segunda pestaña establecemos la configuración del sitio web donde el usuario puede entrar y tener el monitoreo de la cámara de crecimiento. Y en la última capa hacemos la definición de pines para no generar error en el dispositivo. Sería todo de mi parte. Bueno, a mí me tocó la parte de eléctrica, de electrónica y planos eléctricos. Bien, el compresor. El compresor es el elemento activo del circuito de refrigeración. Cumple dos funciones. Una es reducir la presión en el evaporador hasta que el líquido refrigerante evapora a la temperatura fijada y mantiene esa presión retirando los vapores y elevando la temperatura del medio condensado. Por lo tanto, el trabajo del compresor consiste en aspirar los vapores del fluido refrigerante, comprimirlos y descargarlos en el condensador. Los tipos de compresores más utilizados en refrigeración son los alternativos, los de tornillos o helicoidales, los rotativos y los centrífugos. Los tres primeros son de desplazamiento positivo, es decir, en ellos el fluido refrigerante es sometido a una verdadera compresión mecánica a través de elementos que realizan una compresión realizando una reducción volumétrica. Todos los compresores de este tipo, para aumentar la presión del gas, admiten una determinada cantidad de en un volumen determinado y a continuación reducen el volumen de la cámara. Los compresores más utilizados en el campo de refrigeración son los alternativos y los de tornillo. Los demás
Los demás tipos de compresores, quedan fuera de nuestras opciones para este proyecto debido a su escasa aplicación. Los compresores de tornillos, también conocidos con el nombre de compresores helicoidales, son diferentes en su construcción y funcionamiento a los alternativos. En este tipo, la compresión del fluido es realizada de forma continua. Está formado por dos rotores denominados primario y secundario, montados en ambos extremos por unos cojinetes que aseguran la posición exacta en el interior del compresor. El rotor primario es accionado directamente por el motor eléctrico y gira a la misma velocidad que este. Mediante un sistema de rotamiento, el rotor primario transmite el movimiento al secundario, que gira a menor velocidad y en sentido contrario. Entre dos rotores existe una separación muy pequeña, es decir, no están en contacto entre sí. Al girar los dos rotores dentro de la cavidad del compresor y debido a la pequeña separación, se producen las aberturas de espacios en las zonas de aspiración, que con el giro van disminuyendo. El fluido se comprime hacia el otro extremo del rotor, donde se produce la descarga del compresor. La capacidad de refrigeración y la potencia del compresor son dos de las características más importantes del funcionamiento. Estas dos características de un compresor que funcionan a una velocidad constante están controladas principalmente por las presiones de admisión y de descarga. Las pérdidas de potencia en el compresor son consecuencia de los siguientes factores: la expansión de vapor en el espacio muerto, pérdidas por intercambio de calor del vapor con las paredes del cilindro y pérdidas debido al flujo de vapor a través de las válvulas. La suma de estas pérdidas descritas son la diferencia entre el consumo real y el teórico. Los factores directos que influyen en la capacidad y potencia del compresor son los siguientes: la velocidad del compresor, que es la capacidad de un compresor, es incrementada en aumentar su velocidad de giro, pero a un grado inferior a la potencia requerida. La presión de aspiración, la capacidad de un compresor se ve reducida a medida que disminuye la presión de aspiración. La presión de descarga, el efecto de refrigeración disminuye por un aumento de la presión de condensación y fuga a través de las válvulas o pistones. Normalmente las trabajan con potencias medias y altas, lo hacen con compresores de tornillo. Su costo es superior a los compresores alternativos, pero también es mejor su eficiencia. Para la instalación que diseñaremos, el sobrecosto generado por la implantación de un compresor de tornillo se verá compensado con un ahorro energético importante. La selección es un compresor de tornillo abierto que funciona en una sola etapa de compresión y que puede instalarse a un economizador de forma opcional para aumentar así su rendimiento. En la siguiente tabla se muestran los datos utilizados para la selección del compresor. Fluido frigorífico R44A, potencia frigorífica 30 kilowatts, temperatura de evaporación 5 grados, temperatura de condensación 50 grados, recalentamiento de aspiración 5 grados, economizador sí, velocidad de giro 2.900 RPM y la temperatura de descarga es igual a 80 grados. Por ejemplo, un compresor OSK 5341-K tiene una potencia frigorífica del 100%, una potencia frigorífica de 70.7 kilowatts, una potencia en el evaporizador de 70.7 kilowatts, una potencia en el eje de 25 kilowatts, una capacidad del condensador de 93.8 kilowatts, un caudal másico de 2.517 kilogramos por hora, un caudal másico AP de 2.517 kilogramos por hora, y su modo de funcionamiento es de economizador. Pues un evaporador es un intercambiador de calor que tiene la capacidad necesaria para conseguir la temperatura deseada en el recinto a enfriar. La misión principal del evaporador es aceptar la transmisión de calor desde el medio en que se enfría hasta el fluido frigorífico.
La misión principal del evaporador es asegurar la transmisión de calor desde el medio que se enfría hasta el fluido frigorífero. El refrigerante líquido, para evaporarse, necesita absorber calor y por lo tanto produce frío. Son varios los tipos de evaporadores existentes en el mercado, motivo por el cual se hará una pequeña descripción de los tipos de evaporadores existentes. Según la clasificación y el tipo, según el método de alimentación del líquido, sería inundado, semi-inundado, dry X o seco. Según su construcción, de tubos lisos, de placas y de tubos con aletas. Según la circulación de aire, convencional natural y, convección natural y convección forzada. Y según el sistema de desescarche, por aire, por agua, por resistencias eléctricas y por gas caliente. Las serpentinas aleatados son serpentines de tubo descubiertos sobre los cuales colocan placas metálicas o aletas. Las aletas sirven como superficies secundarias absolvedoras de calor y tienen efecto de aumentar el área superficial externa del evaporador, mejorando por lo tanto la eficiencia para enfriar aire u otros gases. Cuando se agregan las aletas al serpentín, estas se extienden hacia afuera ocupando los espacios abiertos entre los tubos y actúan como colectores de calor. Estos absorben calor de aire que ordinariamente no estaría en contacto con la superficie principal y conducen este calor a la tubería. El tamaño del tubo determina el tamaño de la aleta. Tubos pequeños requieren de aletas pequeñas. A medida que se aumenta el tamaño del tubo, puede aumentar el tamaño de la aleta. El espacio entre las aletas varía desde 1 a 14 aletas por pulgada. Tipo de evaporador de aletas. Fluido frigorífico R44A, potencia frigorífica 26 kilowatts, temperatura de evaporación 5 grados, temperatura de aire 50 grados y humedad relativa del aire de entrada es el 70% y sistema de descarche es eléctrico. Evaporador inundado modelo SAGHN 040. Su capacidad es de 26 kilowatts. La superficie de reserva es de 49.4%. El caudal de aire es de 3.340 metros cúbicos por hora. La temperatura del aire son 50 grados. La humedad es de 70% y la presión atmosférica es de 1013 bar. El refrigerante es un R44A. La temperatura de evaporación es de 5 grados y la tasa de alimentación de la bomba es de 3.5. En cuanto a la caja, los tubos intercambiador son de acero inoxidable, las aletas son de aluminio, la entrada es de 1 a 1/4 de pulgada y el colector de aspiración es de 1 pulgada. El condensador es un intercambiador de calor en el que se produce la condensación de los gases a la salida del compresor. El condensador debe ser capaz de extraer y disipar el calor absorbido en el evaporador más el calor equivalente al trabajo de compresión. La liberación de este calor pasa por 3 fases. La primera consiste en el enfriamiento de los gases desde la temperatura de descarga del compresor hasta la temperatura de condensación. Esta fase es muy rápida debido a la gran diferencia de temperaturas entre el fluido frigorífico y el propio condensador. Actúa generalmente en la primera cuarta parte del condensador. La segunda fase consiste en la cesión del calor latente de condensación. Es la etapa más lenta y más importante, es donde el fluido efectúa su cambio de estado. Y la última fase es el enfriamiento del líquido desde la temperatura de condensación hasta la temperatura deseada, que es un líquido subenfriado. El enfriamiento se produce en la última cuarta parte del condensador y la temperatura final del líquido dependerá del salto térmico existente. Los diferentes tipos de condensadores más comunes se clasifican según su forma de disipar el calor y del medio utilizado. Condensadores refrigerados por aire y condensadores refrigerados por agua. El sistema utilizado
para la condensación del fluido refrigerante es con aire como medio de extracción. Se muestran los datos utilizados para la sección del condensador. Tipo de condensador: refrigerado por aire. Fluido frigorífico R44A. Potencia de condensación 123 kilowatts. Temperatura de condensación 50 grados. Temperatura entrada del aire son de 5 grados y la humedad relativa del aire entrada es de 70%. La potencia de condensación viene dada en la tabla de selección del compresor. Las condiciones de entrada del aire corresponden a las condiciones exteriores de diseño, ya que el condensador estará situado encima de la cubierta. El sistema utilizado para la condensación del refrigerante es una condensación por aire. Este método presenta las siguientes ventajas respecto a los refrigerados por agua. El consumo de agua es nulo, muy importante, ya que el agua es un bien escaso y tiene un costo elevado. La eficiencia del condensador es independiente del grado de humedad del aire y necesita muy poco mantenimiento a su rápida y fácil limpieza. Como inconvenientes podemos citar los siguientes: elevada temperatura de condensación, debe estar entre los 12 a 16 grados por encima de la temperatura exterior, motivo que dependiendo del lugar de la explotación, lugares cálidos, podemos obtener una disminución del rendimiento de la instalación. El coeficiente de transmisión es bajo, ya que el calor específico del aire es bajo. Esto implica un área de transferencia y de dimensiones mayores. Condensador SMCH082A. Su capacidad es de 123 kilowatts. El caudal de aire es de 90,000 metros cúbicos por hora. La entrada de aire es de 5 grados. La altura de instalación es de 0 metros. El refrigerante es un R404A. La temperatura del gas caliente es de 80 grados. El inicio de condensación es de 50.8 grados. La salida de condensación es de 47.1 grados y el caudal del gas caliente es de 22.8 metros cúbicos por hora. En la caja, los tubos intercambiadores serían de cobre, las aletas serían de aluminio. Las conexiones por cada apartado la conexión de entrada sería de 1/8 de pulgada, la conexión de salida de 1/8 de pulgada. La distribución de la temperatura dentro de la cámara es uno de los parámetros más difíciles de controlar. La anterior, por favor. Perdón. Su valor puede verse variado en las diferentes zonas de la cámara. Una correcta distribución de la temperatura dependerá de factores como el correcto diseño de la cámara, la velocidad de circulación del aire y la frecuencia de apertura de puertas. La temperatura del recinto y del producto serán controladas mediante un termostato instalado en el interior de la cámara. Este método es el más indicado para aplicaciones en las que es necesario un control estricto de la temperatura del ambiente y del producto. El termostato consiste en un sensor y un emisor. Su forma de operar es la de todo o nada. No son controladores que hagan modular. La siguiente, por favor. La humedad relativa dentro de la cámara frigorífica es un índice que mide el equilibrio entre el agua del producto y su eliminación del aire, cuando éste pasa por el evaporador. Interesa controlar este factor debido a que un índice pequeño se ve reflejado directamente en un empeoramiento de la germinación de las bandejas. La humedad relativa de la cámara estará influenciada por numerosos factores, tales como características físicas para una buena germinación, tipo de embalaje, tipo de control del sistema de refrigeración y diferentes tipos de temperaturas en la cámara, además de infiltraciones de vapor de agua y duración de los ciclos de funcionamiento de la instalación. De todos los factores descritos anteriormente, el más importante es la diferencia entre la temperatura del aire que entra en el evaporador y la temperatura evaporada del fluido frigorífico en su interior. A menudo, la diferencia de temperatura más grande es la humedad relativa y viceversa. Podemos observar la relación entre la diferencia de temperaturas y la humedad relativa en la siguiente tabla. ¿Sí? Siguiente, por favor.
Los presostatos de alta presión son un elemento que actúan cuando la presión en la condensadora es muy alta, protegiendo el sistema contra la sobrecarga y posible rotura de las tuberías, parando el compresor. Estará conectado en la línea de descarga a la salida del compresor. Una alta presión puede ser causada por el enfriamiento defectuoso de la condensadora por mal funcionamiento de los ventiladores, acumulación de refrigerante líquido en la parte baja del condensador, o el control de presión de condensación está ajustado a un nivel muy alto. Los presostatos actuarán delante situaciones de presión inusuales. Sin embargo, este dispositivo de seguridad no es suficiente para proteger la instalación de refrigeración. El presostato de presión será de activación manual, para así evitar que se conecte automáticamente, antes de haber detectado y solucionado la causa del mal funcionamiento. Siguiente, por favor. Los presostatos de baja presión actuarán cuando la presión en la línea de aspiración sea inferior al nivel establecido. Esta caída de presión puede causar una temperatura de evaporación muy baja, dañando los productos almacenados o la propia cámara frigorífica. El presostato de baja actúa abriendo el circuito del motor del compresor. Las causas más frecuentes por las que se puede actuar un presostato de baja son que el evaporador no está correctamente alimentado. La capacidad del compresor sobrepasa la del evaporador. La carga del refrigerante en el circuito es baja. La presencia de aceite en el evaporador es nula o el mal funcionamiento del termostato. La presión de trabajo del presostato deberá ser fijada por debajo de la presión de evaporación normal, pero siempre por encima de la presión que puede provocar la congelación o daños al producto por el frío. Siguiente, por favor. El funcionamiento en conjunto, la temperatura de la cámara no será constante, pero sí se mantendrá dentro de unos valores establecidos. Conviene que el producto se mantenga en unas condiciones lo más estables posibles y que no se sometan a un exceso de calor. También no conviene fiar una variación de temperatura pequeña. Obligaría al sistema a trabajar en ciclos muy cortos de paro y de marcha, acortando la vida del compresor y otros componentes. La regulación de la temperatura en la cámara se conseguirá mediante un termostato instalado en el interior de la cámara. Ese termostato nos dará la orden de apertura o cierre de la válvula de alimentación al evaporador. El funcionamiento en conjunto de estos elementos será el siguiente. Primero, cuando la instalación entre en funcionamiento, la temperatura en el interior de la cámara empieza a coger la temperatura para la germinación. En segundo, tenemos que en este momento el termostato da la orden de cerrar la válvula de alimentación del evaporador. Como ya no pasa fluido, el compresor cada vez tiene menos fluido para aspirar. En consecuencia, la presión de aspiración empieza a bajar hasta que alcanza el valor fijado en el presostato de baja, y este para el compresor. En tercero, tenemos que debido a la entrada de calor del exterior y otros factores, la temperatura en el interior de la cámara empieza a subir, ya que los evaporadores no extraen este calor. En cuarto lugar y último, tenemos que cuando el termostato detecta este aumento de temperatura y alcanza el valor máximo de germinación, se alimenta el paso de corriente a la válvula, encargada de alimentar al evaporador. El fluido se encuentra almacenado en el recipiente líquido a alta presión al abrirse dicha válvula. Pasa a través de la válvula de expansión y a continuación pasa por el evaporador hasta llegar al compresor. A medida que va pasando por el evaporador, roba calor del interior de la cámara y su presión y temperatura aumenta hasta el valor fijado en el diferencial de los presostatos y el compresor vuelve a arrancar. Por lo tanto, tenemos que en el siguiente esquema se puede observar la disposición de los elementos de regulación y en las cuales las flechas azules indican el sentido de circulación del fluido frigorífico.